¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones, y hoy tengo el auténtico placer de estar con Lourdes, que voy a leer literalmente lo que tiene en su bio de Instagram. Mejor maestra de España, escritora, conferenciante y articulista, consejera del Consejo Escolar de Andalucía. Y bueno, a mí me motivó recientemente porque hace 2 o 3 meses que compré su libro Aprendizaje para la Vida. Lo he leído, yo creo que más o menos unas 3 veces. La última vez que lo leí fue con muchos apuntes con motivo de la presentación de mi curso de metodologías activas. No sabía que tenía Instagram, la busqué por buscarla y la encontré. Y digo, voy a ver si hay suerte, contacto con ella y a ver si accede al podcast. Y así ha sido, aquí la tenemos el honor. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás? Hola, muy buena, muy bien. El placer es mío estar aquí contigo, Diego. Pues nada, un poquito eso. Si quieres explicarnos o presentarte, Lourdes, para quien no te conozca, porque igual mucha gente sí que se ha leído tu libro o ha compartido alguna idea tuya, pero como tal no te ponen cara. ¿Te quieres presentar un poquito? Bueno, simplemente yo soy maestra, especialista en educación física y Ah, creo mira qué que bien. soy una inquieta de las metodologías activas, ¿no? Creo que empecé hace 12 años haciendo una autocrítica propia de mi praxis docente y a partir de ahí pues fui un poco moldeando lo que para mí es el aprendizaje para la vida y que es mi último libro, ¿no? En el que explico cómo entiendo yo la enseñanza o lo que es para mí la escuela. Pues antes lo he visto porque tu blog sí que tiene referencia a educación física, pero me encanta que seas de educación física. Yo también me saqué la plaza de educación física y de hecho tengo un Instagram que se llama En Movimiento Aprendo, que predico mucho por eso. Y ahora entiendo por qué tienes tan buenas ideas en cuanto a neuroeducación y todo esto, porque tenía que venir de una profe de educación física, sin duda. Y nada, te quería hacer la primera pregunta, quizá un poco para conocerte. Siempre te veo por redes, también en el libro se te conoce un poco y veo que haces infinidad de cosas. ¿Nos podías contar un poco a qué te dedicas? O mejor dicho, un día tipo tuyo cómo es, porque sé que das muchas conferencias, que escritora, maestra, ¿cómo llegas a todo? ¿Cómo es un día tipo tuyo? Para mí lo más importante es llegar a mi alumnado, coste eso, ¿vale? Yo me considero una maestra con los pies en el aula continuamente, entonces Entiendo. si me sobra algo de tiempo es cuando lo dedico a las conferencias o a poder publicar en determinados pues, medios digitales, radio, prensa o revistas. Pero para mí lo más importante es llegar cada día a mi alumnado con mi propuesta pedagógica y metodológica que me había marcado con ellos y ellas. Siempre les dedico el 90% al colegio y el 10% restante, siempre que tengo tiempo, pues no lo dudo, porque también me enriquece a mí como docente el compartir mis propias experiencias y el poder también aprender de esos intercambios como el que estamos haciendo hoy, ¿no? Un día para mí pues es tener una programación que, como sabes, es totalmente flexible, que inicio no cuando inicio en septiembre, sino que inicio ahora en junio y de cara al próximo curso escolar, sabiendo más o menos el tipo de alumnado que voy a tener y que empiezo ya a embarcarme en determinados proyectos que luego, como te digo y como todos sabemos ya los que somos profesores y profesoras, pues es totalmente flexible, pero no se puede improvisar en el aula, sino que tiene que haber una base de programación y lo que sí que me gusta a mí tener dentro de esa programación es unas rutinas, pero dentro de esa rutina una sorpresa y emoción diaria, con lo cual ningún día pues es igual al anterior, aunque dentro de esa rutina enmarcada, digamos horario, aunque mi horario no está estipulado por asignaturas, sí por talleres competenciales, hay mucha emoción y sorpresa. Y eso es lo que me gusta que haya en la escuela, ¿no? Diversión, porque yo siempre añado a la frase a la escuela se va a aprender, a la escuela se va a aprender y a divertirse. Qué bueno. Y esto yo también lo leí, creo que fue en tu libro, que lo que has comentado, que en vez de asignaturas llevas como talleres, ¿no? En relación a lo que se tiene que aprender de esa asignatura, tú lo divides en talleres. ¿Nos podías comentar un poco esto? Porque hay muchos opositores que se piensan que quizá es solo el libro, o tienen que programar con el currículum y solo pueden hacer X cosas. ¿Nos podías comentar un poco el tema de los talleres? Claro que sí, sería muy triste como docente que hiciéramos una reducción de lo que es el sistema educativo y el currículum a la imposición de las editoriales y sus libros de texto, que por supuesto son un formidable recurso, pero que no son ni deben ser el único. ¿Qué hago yo? Pues en esa reflexión que hice hace 12 años, como te comentaba antes, entendí que las asignaturas encasilladas en un horario de lengua, matemática, etcétera, estaban muy asociadas a la mecánica
del libro de texto y lo que decidí fue romper con ese sistema e introducir talleres competenciales en los cuales yo destino la misma carga horaria que la norma me dice para cada asignatura Mm. y dentro de cada asignatura, si por ejemplo tengo 5 horas de lengua, destino 5 talleres que estén encaminados a desarrollar los objetivos curriculares de lengua, pero siempre trabajando de forma interdisciplinar, porque considero que no se pueden aislar los aprendizajes como a veces o en la gran mayoría de las ocasiones hace el libro de texto. Así, por ejemplo, pues puedo tener de 9 a 10 de la mañana taller de radio y televisión, donde sí que está destinado a trabajar elementos curriculares del área de lengua muy específicamente, pero de forma transversal. Como bien sabemos, podemos trabajar contenidos de cualquier área, teniendo secciones pues, de primeros auxilios, deportes, noticiario, climatología, animales, etcétera. Entonces, esos talleres no solo me permiten desarrollar los elementos curriculares que me dice la norma, sino que además introduzco la diversión de la que antes te hablaba y por supuesto son multidisciplinares porque la vida no se puede compartimentar, no se Eso puede es. encasillar. Entonces, pues lo que hago es eso, tener talleres de radio y televisión, como te decía, me encanta el teatro, tenemos primeros auxilios, educación vial y otra mucha serie de cosas, ¿no? Qué bueno. Hace poco di un pequeño webinar hablando de las funciones ejecutivas en el cerebro y venía a decir justo eso, que el teatro es una de las mejores alternativas para desarrollar estas funciones ejecutivas. Y te sigo bastante y veo que siempre hablas de proyectos. Y de hecho yo en mi oposición, cuando hablé de trabajo interdisciplinar, abogaba mucho justo por eso, que al final la vida tú no te encuentras asignaturas, sino que te encuentras problemas y tú en base a las competencias o las experiencias que hayas tenido en el aula, pues estás más predispuesto o menos. Así que me parece tremendamente funcional y siguiendo ese aprendizaje para la vida, yo creo que tu alumnado se implicará más sabiendo que hay una utilidad como tal en esos talleres, que no es simplemente la utilidad de hacer una actividad o hacer un examen. Efectivamente, pensemos que cuando nosotros éramos niños y niñas íbamos al colegio, precisamente lo que más recordábamos eran aquellos momentos anecdóticos que se salían fuera de lo que es el círculo de confort o la norma o la rutina y Mm. que realmente es lo que recordamos, ¿no? Si nosotros provocamos a nuestro alumnado a diario momentos de sorpresa, momentos de emoción, vamos a conseguir que recuerden esos aprendizajes que formen a parte de ese aprendizaje significativo y memorable. Por supuesto, es inevitable trabajar con esos conceptos teóricos que son los que les van a permitir aplicar de forma práctica esos saberes y contenidos curriculares. Pero esa parte mecánica debe ser la mínima e imprescindible para poder aportar la parte práctica que es de la que realmente se van a nutrir y van a aprender. Si ellos y ellas ven útil lo que hacen y lo ven aplicable a su vida real, por eso yo hablo del aprendizaje para la vida, Mm. van a encontrarle una finalidad y un sentido. Por ejemplo, lo que comentabas del teatro. Fíjate que es importante memorizar, yo con muchos maestros lo he discutido, y no es que yo esté en contra de memorizar, sino de memorizar cosas que les van a ser útiles. Memorizar un guión de teatro para ellos no les resulta nada difícil y sin embargo están memorizando bastantes páginas. Están aprendiendo diálogos complejos con un vocabulario rico, pero sin embargo están entendiendo que están jugando, que están interpretando un papel y que están siendo útil porque está siendo proyectado para una comunidad educativa, están yendo a hacer aprendizaje de servicio a un hospital o están visitando una residencia de ancianos donde contarán y representarán ese teatro. Al mismo tiempo están practicando expresión corporal, están haciendo redacción, escritura creativa cuando escriben su propio texto. Es decir, el teatro en sí no es una pérdida de tiempo o una tarea que está apartándonos de los elementos curriculares de la norma, sino que nos está permitiendo con más ahínco conseguirlo y además de forma productiva, provechosa y divertida. Qué bueno, totalmente de acuerdo. Hace poco, y de hecho ahora fuera de cámaras te he enseñado tu libro, bueno, momento spam, Aprendizaje para la vida, echarle un vistazo de Lourdes, que es un muy buen libro. Quería decirte que hace poco para mi curso de metodologías activas hice un pequeño resumen, lo justifiqué también para hablar de neurodidáctica. Entonces, ya has dado algún matiz, pero ¿nos podrías recomendar qué ha de tener una escuela del siglo XXI para que se den esos aprendizajes para la vida? Bueno, pues para empezar, la escuela del siglo XXI debe tener las puertas abiertas para que circulen los aprendizajes en todas las direcciones. Y esto quiere decir que un colegio no es, como ya hemos visto en la pandemia, y a mí me encanta,
que hayamos aprendido con más motivos y más peso con esos argumentos de que la escuela no es un lugar físico, sino que la escuela es cualquier lugar donde se produce aprendizaje y donde hay emociones. Y en ese sentido es importante que involucremos a todo el contexto educativo. La comunidad educativa la teníamos entendida como la familia, el alumnado y el profesorado, pero yo hablo de una cuarta pata de la mesa, de ese sistema que es el contexto próximo, bien sea el barrio o el pueblo, que son una fuente de recursos inagotable, pedagógica. Y partiendo de ahí, de que esas puertas estén abiertas, generar proyectos, tareas y actividades transversales e interdisciplinares que se aparten de lo mecánico y copioso de esa rutina que yo hablaba antes del horario estrictamente riguroso, marcado por ese currículum reduccionista, libro de texto, y que trabajemos más en equipo, donde hagamos que los protagonistas verdaderos no queden en teoría sobre papel, sino que sean de verdad los niños y niñas en todo aquello que se realiza. Y para eso hace falta, primero, tener claro que todo lo que se sale del libro no es perder el tiempo, tener claro que divirtiéndose también se aprende más y mejor y mucho, tener claro que hay que trabajar más en equipo en los colegios, que no hay que ser individualista, y tener claro que los niños y las niñas necesitan la escuela de su propia generación, no la de las generaciones anteriores. Y la generación de ahora necesita poder trabajar la competencia digital de forma adecuada y apropiada, poder trabajar bien el debate, la oratoria, tener resolución y no pensar que solamente estamos creando o que la versión o el objetivo de la escuela es generar personas universitarias, sino generar seres humanos cargados de valores, de herramientas, competencias para afrontar la vida real, independientemente de que se dediquen a una u otra profesión, porque para mí todas son iguales de importantes. Y en eso hablaba del libro también, de que considero que todas las asignaturas deberían tener la misma carga horaria, porque si no le estamos diciendo a nuestro alumnado y a nuestros niños y niñas que unos talentos valen más que otros. Y por eso hablaba de que en la pandemia nos ha demostrado que las asignaturas catalogadas como Marías, para mí Sí, son la gran María del sistema. totalmente. A mí me sabe mal, pero yo no encuentro ninguna asignatura tan completa como educación física. Yo no lo... O sea, que alcance Yo, el desarrollo integral y aún así, yo este año soy tutor de sexto de primaria y tengo 45 minutos semanales con mi clase de sexto de primaria. Luego yo hago lo que quiero, obviamente, y trabajo de manera interdisciplinar en el patio varias veces, pero es una pena. Totalmente, además estoy contigo totalmente de acuerdo, no es porque sea especialista, pero considero que al igual que tú todos los años tengo tutoría y he podido observar de primera mano hasta dónde llega cada materia y educación física es cierto que para mí es la asignatura más completa porque no solo puede abordar todos los contenidos curriculares, sino que motrizmente se aprende en movimiento, se aprende jugando y es la que realmente pues, nos ha abierto, o por lo menos a mí, la pista y los ojos para entender que el juego debía estar presente en el aula. Y Lourdes, una cosa, a tu izquierda, ¿todas esas medallas de qué son? Bueno, esas medidas son de correr porque hago deporte, claro. Yo creo que un buen profesor de Bien, educación bien. física debe ser Neuronas espejo ejemplo, ahí. Muy bien, muy bien. debe ser ejemplo. Muy bien, muy bien. Como te decía, este es un podcast de oposiciones y sí que es cierto que hay algunos alumnos o mejor dicho, opositores que no están tan familiarizados con las metodologías activas. ¿Nos podrías definir de forma muy sencilla qué son las metodologías activas y alguna recomendación para aventurarse a utilizarlas? Bueno, es tan fácil como que una metodología activa, lo dice su propio nombre, Hmm. acción, es movimiento, es una metodología innovadora. Acción para mí es movimiento e innovación. Innovación no creamos que es algo que nosotros vamos a inventar ahora y que no existía. Para mí yo creo que hay que dar tranquilidad a los nuevos profesores, a los opositores, a los futuros maestros y maestras. Innovar para mí es todo aquello que sea nuevo para mi alumnado el que tengo ahora, con el que estoy trabajando. Y yo hablo mucho de eso porque cuando me encuentro en un colegio rural, la innovación que yo le voy a presentar a mi alumnado es totalmente diferente a la que le voy a presentar a un alumnado de una ciudad, ¿no? De un núcleo urbano de una capital. Y yo que he pasado por diferentes ciudades, capitales, pueblos pequeñitos, colegios rurales, innovar es algo totalmente distinto dependiendo del lugar en el que nos encontremos. Con lo cual, que no haya miedo con eso. Y para eso, metodologías activas de las que yo soy totalmente fan, está el aprendizaje servicio, que para mí es una metodología increíble, para mí la mejor diría, porque es la que más se acerca a ese aprendizaje que yo promuevo, que es el de la vida. Y el aprendizaje basado en proyectos. Para mí son las dos mejores. ¿Por qué? Mira, fíjate que hoy leía esta mañana un post que hablaba de que se aprende, el 80% de nuestro aprendizaje lo hacemos cuando aprendemos haciendo y el 95% lo aprendemos cuando enseñamos lo que sabemos.
Y esas dos metodologías activas permiten todo eso. El aprendizaje basado en proyectos, aprender haciendo, y el aprendizaje servicio, aprender enseñando. Y creo que cuando las practicas todas, porque al final esas dos impregnan también la gamificación y otras muchas, Mm. con esas dos yo creo que se aborda y se abarca todas las demás. Yo invito a que las pongáis en práctica, que las manipuléis y a que trabajéis con ellas. Sí, sobre todo romper una objeción, porque muchas veces me viene gente de secundaria y de FP que dicen: "Guau, es que eso de las metodologías activas, sobre todo el aprendizaje servicio, la gamificación, quizá está más orientado a primaria". En mi curso de metodologías activas he querido justo tener un módulo y he dado más de 34 ideas. Hay aprendizaje servicios intergeneracionales que juntan alumnos de FP con primaria, incluso de infantil. Entonces, que es todo abrirse y no cerrarse antes de hora. Totalmente, estoy de acuerdo contigo, pero en todo. Creo que está más encasillado siempre primaria por el hecho de que el tutor imparte la gran mayoría de las Mm. materias, y se ha catalogado un poco como que estas metodologías activas pudieran ser más fáciles de desarrollar en infantil y primaria, pero yo estoy de acuerdo que se puede desarrollar en secundaria. Yo, de hecho, doy clase en secundaria porque estoy actualmente en un colegio semi-D que tiene hasta segundo de la ESO, impartiendo asignaturas muy específicas como tecnología en secundaria, y se puede trabajar con este tipo de metodología, aunque solo impartas un área, y como tú bien dices, se pueden hacer grandes cosas de aprendizaje intergeneracional, de aprendizaje servicio o de aprendizaje por proyecto. Y ya que estamos, quería aprovechar también, ya que estamos en un podcast y sé que tú lo utilizas mucho para aprender y para enseñar, ¿nos puedes dar así de manera superficial algún consejo para llevar el podcast en el aula? ¿Cómo lo llevas tú? Que sé que lo llevas bastante. Fíjate, yo lo llevo de una forma muy rudimentaria porque actualmente, como te decía, lo primero que hacemos es cuando tomamos contacto con nuestro colegio o nuestro grupo clases, ver los recursos de los que disponemos y Mm. a partir de ahí trabajar. Y yo siempre digo que no podemos vivir lamiéndonos las heridas, ¿no? Buscando los cortapiés y hándicaps que tenemos, sino viendo lo que sí tenemos y las fortalezas con las que contamos. Yo este año el podcast lo utilizo a diario porque tengo una asignatura además que he implantado, porque sabéis que, si no lo sabéis os lo digo, hay una asignatura que se puede implantar como materia propia de centro a través de la hora de libre configuración que se dispone de primero a sexto de primaria, y se solicita cada mayo, y si te la aprueba pues el Ministerio de Educación, que Mm. corresponde a cada provincia, pues puedes desarrollarla. Si no te la aprueba, pues la puedes desarrollar igualmente a través de un proyecto transversal de centro o a través de esa libre configuración si se vota en claustro. Pero este año, pues curiosamente la tenemos como asignatura, se llama Radio y Televisión Escolar, y la desarrollamos una hora al día con cada grupo clase. Y tenemos una clase donde tenemos un croma, muy fácil, muy sencillo, un croma, tenemos unos micrófonos enlazados a un ordenador con un programa informático, y el alumnado es el encargado de buscar a diario las noticias de sus secciones y las decimos a través del podcast, y luego pues las montamos con el programa informático del ordenador y las subimos a nuestras redes sociales del colegio. Es muy sencillo, muy fácil, y creo que, bueno, si te vas investigando, yo tengo mucho más dominio en podcast, pero ahora mismo son los recursos que tenemos en el centro y con los que estamos trabajando. Y en cuanto a la televisión escolar, muy fácil, con el Croma pues exactamente igual, grabamos al alumnado todo el noticiario y después con el programa informático se monta y se cuelga en las redes sociales del colegio. Yo, por ejemplo, personalmente, mi experiencia es que no hacemos podcast tanto de manera semanal y diaria, pero sí que hemos llevado algún proyecto. Y para los oyentes les recomiendo Spreaker Studio Pro, que es muy sencillo. No sé si lo conoces, que puedes, Sí. pues, imagino que sí, que puedes poner incluso efectos de sonido y pueden quedar cosas muy chulas, y lo recomiendo. Muy fácil. En 5 minutos puedes tener un podcast montado, incluso subido, lo puedes hacer privado, oculto, lo puedes pasar de manera interna, así que os recomiendo que os aventuréis, que es mucho más sencillo, y también romper la objeción que a veces tiene la gente de las tecnologías, porque cada vez son más sencillas y más intuitivas, o sea, cada vez nos lo ponen más fácil por ese aspecto. Totalmente. Y luego te quería, como tienes un capítulo en el libro que hablas de distintas metodologías, si te parece, te hago preguntitas cortas de alguna metodología, si quieres decir algún ápice, si te parece bien. Sí, sí. Te quería decir que alguna recomendación para llevar de forma significativa la clase invertida. Bueno, yo creo que la clase invertida al final, lo que te decía, aunque hay muchas metodologías dentro de esa metodología activa, el aprendizaje servicio y el por proyecto se pueden incluir todas las otras Mm. metodologías. Dentro de ese aprendizaje por proyectos, que es donde yo la utilizo, se puede llevar la clase invertida, trabajando con el alumnado, sobre todo en pequeños grupos, donde ellos busquen su propia información y después hagan, por ejemplo,
la microenseñanza, ¿no? Esa microenseñanza donde ellos mismos invierten la clase, le dan la vuelta y hacen de profesores con sus propios compañeros en determinados temas, pues en los que sea. Sí, y más que ahora con la nueva ley, bueno, se pone el foco, en la ley siempre pasa esto, se pone el Mm. foco en la inclusión. Muchas veces se habla de diseño universal de aprendizaje, pero todas estas metodologías activas lo que nos permiten es alcanzar una inclusión real, porque todo nuestro alumnado, digamos que intentamos que tenga esas experiencias de aprendizaje positivas y eso es inclusión. Entonces no tenemos que simplemente centrarnos igual en actividades multinivel, porque sí, y centrarnos solo como en inclusión que no tenga que ver con metodologías activas, sino que está todo relacionado en ese aspecto. Y luego, Lourdes, en cuanto a gamificación, que como te he dicho que también es otra de las objeciones de la gente secundaria, formación profesional, ¿podrías dar alguna recomendación? Sé que Bueno, son pues preguntas muy generales, pero puedes yo, contestar lo que tú quieras. yo la utilizo todo dentro del aprendizaje basado en proyectos, Mm, todo lo demás porque cabe todo. Yo la gamificación en la clase al final es un sistema de recompensa. claro. Entonces, da igual hasta dónde queramos llegar cada uno. Yo, por ejemplo, la utilizo en clase pues teniendo, y hay muchos maestros que la usan sin ser conscientes. Mm, Fíjate, una compañera mía me preguntaba qué es gamificar cuando en clase tenía un astronauta, pequeños astronautas de los niños que iban hasta la luna según iban trabajando en clase. Eso es gamificar. Tú estás claro. consiguiendo a través de una competición sana entre el alumnado que vayan consiguiendo pequeños puntos que le hacen saltar y llegar esos astronautas hasta la luna. Eso es gamificar y al final, si en todas las tareas que proponemos en nuestra clase puntuamos, estamos gamificando con un premio final. Pero sobre todo, si trabajamos de esta manera por talleres, estamos gamificando en cada una de las tareas que hacemos, bien sea por teatro, bien sea un skate room, donde estamos gamificando y dando un sistema de recompensa, bien sea llegar y hacer una excursión final porque he trabajado un determinado Mm, proyecto, puedo tener gamificación o recompensa a nivel individual, a nivel grupal, es decir, la gamificación puede ser tan amplia o tan limitada como cada docente quiera, ¿no? Pero yo creo que todos los maestros y maestras gamifican, aunque a veces no sepan que están gamificando. sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Se pueden utilizar, es que igual el docente se piensa que una gamificación es solo cuando llevas algo tremendamente complejo, pero es lo que tú dices. Un Class Dojo con puntos por Correcto. recompensa, han él utilizado las recompensas, tu propio alumnado las ha creado, eso es una gamificación. Y Claro, bueno, hacer sí. unas olimpiadas matemáticas, por ejemplo, que yo hago a veces Mm, y coges una medalla, le cambias el logo, le pones olimpiadas matemáticas, estás haciendo una competición durante un trimestre, durante un mes, una quincena, lo que tú estipules que dura ese proyecto, estás gamificando porque al final se van a llevar una medalla al alumnado y el que gana se lleva un trofeo. Hay muchos tipos de gamificación y muchas veces, o yo diría que todos los maestros y maestras gamifican sin saberlo. seguramente. Y ya, como ya llevas un tiempo llevando todo esto de las metodologías activas, ¿podrías destacar los errores que suelen tener los docentes u opositores que te han preguntado a la hora de implementar estas metodologías activas? Yo uno que destaco, Lourdes, por si te sirve de ejemplo, es que ahora en esta era de la información donde vemos tantas gamificaciones o tantos productos ya finales en Internet, creo que muchas veces se copia y se lleva al aula sin adaptarte a la propia aula en sí. Dice, esto porque ha tenido muchos likes, ahora el problema no es encontrar la metodología activa, sino quizás ser crítico frente a esa metodología. No sé qué opinas. Yo opino igual que tú. Primero, yo creo que hay que formarse en metodología activa, pero que además de la formación, igual que en el aula estamos hablando de que el alumnado tiene que tener un aspecto conceptual teórico y después que sea práctico para aprender, yo animo a que los docentes se lancen a practicar. Cuando tú practicas, y yo creo que soy tan experta en esto y que no acabaré de serlo nunca, porque creo que cada vez encuentro más errores en lo que hago, precisamente porque continuamente estoy haciendo praxis de esa metodología activa, creo que he aprendido con ese dominio porque continuamente las practico. Si me hubiera quedado con la teoría, podría ser una maestra teórica, pero practico y te puedo decir lo que hago, en que me equivoco, y por supuesto que me equivoco cada año. Ahí está esa autoevaluación, en que en esto he fallado, voy a corregirlo para el próximo curso. Yo, uno de los errores principales que saco, además del que tú has mencionado, que estoy totalmente de acuerdo, es que muchas veces o se cree que se está haciendo metodología activa y se está haciendo exactamente lo mismo que con el libro de texto, pero con la competencia digital. Y ahí encuentro muchos docentes que creen que la metodología es activa cuando yo tengo un recurso tecnológico de por medio, y eso es un grave error. Es decir, maestros que en lugar de poner en el libro de texto la página 1, el ejercicio del 2 al 8, lo ponen en la pantalla digital y en lugar de corregirlo en la libreta lo corrigen en la pantalla digital con el punzón táctil.
Para mí eso es exactamente lo mismo, no es una metodología activa. Has aplicado un recurso digital para una metodología tradicional y al final estás trabajando de forma mecánica y reproductiva, exactamente igual que con el libro. Pues esto me ha ocurrido muchas veces, pero con otra serie de metodologías iguales, que al final lo que han hecho ha sido que formen parte de la reproducción y esa metodología de antaño y del siglo XIX, simplemente que digitalizada. Eso no es actualizar o tener una metodología activa. Ese es uno de los graves errores que yo considero. Y otro, el que tú decías, que no adapten proyectos que ya ven o que les gusta, no lo adapten a sus necesidades, a su alumnado. Yo siempre digo que en la escuela no hay receta y que cuando nos gusta algo tenemos siempre que adaptarlo al alumnado que tenemos, con los recursos de los que disponemos y con las capacidades que tienen nuestros niños y niñas. Esos serían los dos errores más grandes. Y yo sobre todo animo a que los docentes no tengan miedo a practicar y a equivocarse. Yo siempre digo que el que se equivoca es el que hace. Si uno no hace, nunca se equivoca. Entonces no tengamos miedo a hacer y equivocarnos, sino a no hacer y en realidad no evolucionar. Todo lo que hagamos, aunque nos suponga un error, al final va a ser un ensayo que nos va a permitir mejorar nuestra práctica, ¿no? Entonces yo invito a que se aprenda haciendo. Sí, totalmente de acuerdo. Luego te quería preguntar, bueno, te iba a decir, ¿cuál es tu experiencia de oposiciones? Pero ya me lo has dicho, que incluso has sido tribunal y el podcast se llama Oposiciones de Educación. Entonces, en ese sentido, sí que te quería también a nivel general, ¿algún consejo para los opositores que van a empezar este año para prepararse para 2022, sobre todo en términos de innovación, de metodologías activas, lo que tú te has encontrado siendo tribunal? No sé si puedes ahí Sí, comentar alguna bueno, cosita. yo consejo que estén tranquilos, aunque sé que es difícil decirlo. Si son opositores nuevos que no tienen ningún tipo de contacto con el aula, pues que se nutran mucho de profesionales que ya lo están, que seguro que todos tienen conocidos que son maestros, que lean muchos libros de metodologías activas, que no tengan miedo a tener una programación innovadora, que a veces las academias nos llevan por el camino de que todas sean más o menos siguiendo unos mismos patrones y sean iguales a la hora de exponer para que tengamos una forma más cómoda de resolver el examen oral. Pero yo les invito a que se tiren al charco, a que innoven y que para innovar, desde luego, sin tener práctica previa en el aula, hay que leer mucho, hay que contrastar mucho con docentes que ya sí que trabajan y hay que pues, llamar a puertas de aulas para que nos inviten a entrar y poder tomar contacto con la realidad del aula. Y a los que ya tienen contacto con el aula, yo les digo que un examen no les va a demostrar que sean mejores o peores profesores, que si son unos grandes maestros ya lo son, así que no se presionen por esa prueba del examen, que ya llegará, si en un momento no en otro, que estén tranquilos y yo tengo algo muy claro. En el 90% de las ocasiones el tribunal al que nos enfrentamos domina menos que nosotros el tema que le vamos a exponer. Así que estaros tranquilos. Tenéis que mostrar confianza al tribunal, eso es lo más importante, lejos de, además de esa metodología activa o de lo que ponga nuestra programación o de que no nos olvidemos ningún elemento curricular o de que sigamos el guión o de que entremos en el tiempo marcado. Que demos confianza al tribunal de lo que le estamos contando, estamos totalmente convencidos de que es de esa forma y que de esa forma nuestro alumnado va a mejorar, va a potenciar sus capacidades, va a descubrir sus talentos y va a aprender. Si nosotros somos conscientes de que esa tranquilidad que le estamos dando al tribunal, de verdad le estamos transmitiendo de que lo que decimos confiamos y estamos plenamente convencidos de ello, creo que es el 90% de la nota, la actitud con la que nos presentamos al tribunal. Así Sí, que confíen en sus posibilidades simplemente. sí, yo esto también lo predico bastante en el podcast, que muchas veces veo opositores que dicen, no, es que es muy difícil cambiar la educación, es muy difícil cambiar. Claro, si tú te postulas a ser docente o funcionario, yo creo que en ese sentido sí que tienes que transmitir la actitud positiva, optimista de, quiero ser parte del cambio y desde ahí empezar a construir, si no va a ser muy complicado. Totalmente. Y bueno, como sé que haces distintas conferencias, bueno, eres docente activa, además de educación física, eres referente de muchos docentes, hay opositores que en unas pocas semanas se van a examinar, pero de la prueba oral, o sea, de la programación. Y ni siquiera te he pasado las preguntas y ya habéis visto cómo Lourdes se lanza y puede contestarte a todo. Quería, si puedes, que dieses algún consejo en cuanto a comunicación, en cuanto a exposición, por tu experiencia de tribunal y también como tu experiencia de conferenciante. Pues sobre todo que tengan muy claro el orden en el que van a exponer al tribunal todo lo que quieren decir, que no vayan de un tema a otro bailando, porque pensad que el tribunal
como decía antes, domina mucho menos que los opositores el tema del que le están hablando, en la gran mayoría de las ocasiones, no digo en todas, ¿vale? Por lo tanto, hay que estructurar muy bien lo que quiero comunicar, porque además sabemos que tenemos un tiempo muy limitado para exponer todo lo que queremos transmitir. Y para mí eso es lo principal, tener muy estructurado lo que quiero decir. Y luego que ese convencimiento del que os hablaba antes se transmita, esa emoción, esa vocación que se puede llegar a transmitir en nuestro brillo en los ojos a la hora de exponer y que metamos pinceladas de innovación. Y la innovación, como decía antes, no tiene que ser la digitalización. La innovación es todo aquello que sea nuevo, novedoso para nuestros niños y niñas. Y hay cosas tan novedosas como tener un gallinero en el aula, aunque parezca muy tradicional. Por lo tanto, que no pensemos que es que innovar es vamos a inventarnos el proyecto de nuestra vida, sino que hay cosas tan llanas, tan sencillas, tan de la vida, que ahora mismo no tienen acceso a nuestro alumnado, que quizá nuestra programación venga tan al hilo o sea tan necesaria para explicar determinadas cosas, que eso va a ser innovar en nuestra programación. Tener muy bien estructurado lo que quiero decir y poder relacionarlo al máximo con las competencias y con cosas realmente útiles y prácticas y convencer al tribunal de lo que yo digo, estoy totalmente convencido de que es así, de esa forma. Y por ser prácticos, ya estamos acabando, Lourdes, tampoco te quiero quitar mucho más tiempo. Por ser prácticos, una recomendación, no sé si tienes más recomendaciones en cuanto a libros de innovación, metodologías activas, aprendizaje para la vida, más allá de las teorías de Lourdes Jiménez, mi momento de spam, mi curso de metodologías activas, que intentaba hacer una recapitulación de las principales metodologías y sobre todo un módulo bastante potente de neurodidactica, pero no sé si tienes así alguna formación que te haya marcado o algunos libros de referencia que pienses que pueden ayudar, aparte del citado tuyo, claro. Yo le recomendaría a Francisco Mora para que lean Claro. neurociencia y Tonucci, porque la infancia, ¿no? Donde habla de lo básico, que fijaros, cuando hablamos de innovación y Tonucci habla de la arcilla como el elemento del juego más interesante para la infancia porque es el que más potencia la creatividad. Esos dos libros para mí son súper interesantes. Vale, perfecto. Lo pondremos en las notas del programa, si te parece. Sí. Y ya para acabar, siempre suelo hacer a los invitados, invitadas, un par de preguntas un poco off topic, a ver qué te parece. Si pudieras poner un cartel en cada ciudad que todo el mundo lo viera, y me consta que tienes frasones en el libro, ¿qué cita o frase pondrías? Bueno, pondría muchísimas, pero Claro, ahí está el... yo pondría por apuntes no se puede enseñar a vivir. Oh, Para muy mí bueno. esa es una de las frases que más me gusta de las mías propias, ¿no? Me Por encanta, apuntes no se puede enseñar a vivir. me encanta. Y luego ya en el sector un poco más capitalista, ¿cuál ha sido la compra de menos de 100 euros que más ha cambiado tu vida en los últimos 6 meses? Puede ser cualquier cosa. En los últimos 6 meses he comprado muchas cosas de menos de 100 euros. Yo te hablaría de recursos que valen menos de 10 euros, para que Ah, tú mira. veas. Los Storycube, no sé si los Sí, conoces, sí, imagino que los claro, para conoces escritura creativa, ¿no? Ahí, sí. totalmente. Los micrófonos de aula, los micrófonos para la radio. Te hablaría de las preguntas rápidas de Larousse, preguntas rápidas, de los pulsadores de sonido y colores, Sí. de un montón de cosas. Pero lo que he comprado en menos de 6 meses ha sido el croma, de menos de 100 euros, el Ah, mira, croma. mira. Pues también dejaremos los links de todo lo que ha nombrado Lourdes. Y ya está, no te quería quitar más tiempo, darte las gracias públicamente por tu tiempo. Entiendo que pues tu foco es el aula y hacer muy bien las cosas, entonces necesitan de ti, Lourdes, y este final de curso seguro que no, nos está quitando mucha energía. Entonces, nada, darte las gracias. No sé si quieres aportar alguna cosita más, pero por mi parte, gracias y me encantaría que cuando saques otro libro o cuando te apetezca, te pases por el podcast y sigas influyendo a todos estos docentes. Nada, yo darte las gracias a ti, Diego, que estoy a tu disposición siempre que me necesites y daros la enhorabuena a todos los maestros y maestras por el año tan increíble que hemos echado y a nuestros niños y niñas por cómo se han comportado enseñándonos a ser, si cabe, mejores personas y maestros durante esta pandemia. Y que os deseo un feliz verano y un merecido descanso. Muchas gracias, Lourdes. Hasta luego. Hasta luego.